there! Hola gente linda, ¿cómo andan? Hoy traigo otro video para que puedan aprender inglés. Muchos tips, así que tenés cuadernito anotando, ¿sí? Para poder seguir y también practicar conmigo con los tips que les voy a dar. ¿Sí? Ante todo, acuérdate de darme un like, suscríbete y para no perderte los temas que voy sacando, ¿sí? Los videos. Y también te digo que, bueno, todo lo que tenga que ver con cursos de inglés, clases de inglés, están los links en la descripción, no te pierdas, hay ofertas, también cosas para viajar, viajeros, chequealos y también cursos para la visa, todo está en la descripción, así que fíjate, a lo mejor hay algo que te puede interesar y bueno, lo puedes conseguir a un buen precio, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos allá con esto de hablar rápido en inglés, que generalmente muchos quieren hablar más fluido, ¿sí? Que está bien hablar fluido y entender a los nativos del idioma, que es todo un tema por ahí, entenderlo, ¿sí? Entonces les voy a dar unos tips cómo hacer. Primero, acuérdense que ellos hablan, parece que hablan rápido, ¿sí? Pero lo que sucede es en realidad que usan otra forma de hablar, conectan las palabras, las conectan de una forma que por ahí generalmente no lo enseñan a ninguna academia, a ningún instituto. Entonces cuando ustedes hablan con ese inglés tan de libro a lo mejor, ¿sí? Y van y hacen un viaje y se les quemó los papeles porque no entendieron nada y dicen, ¿cómo si yo estudié 3 años o 4 años y acá vengo y no entiendo nada? No es que estudiaron mal, no es que le dieron mal la gramática, no, o sea, todo bien, pero es inglés más gramatical, más de libro, y cuando vas a la vida real hay un cambio total, ¿sí? Y más cuando hablan, el hablado. Generalmente los nativos hacen lo que pueden unir palabras, pueden omitir sonidos o cambiar letras como si fuera una T suena una D, y también usan formas cortas, ¿sí? Vamos a decir que todo esto sería como un connected speech, que se llama como con un idioma, digamos, conectado. Les voy a dar entonces las características punto por punto de lo que hacen los native speakers para que ustedes puedan incorporarlo de a poco a su inglés, pero antes el paso anterior a incorporarlos es saber reconocerlos, ¿sí? Entonces, ustedes teniendo esto en cuenta van a poder entender un poco más. Una vez que lo entiendan, ok, después lo imitan y lo reproducen, ¿sí? Pero el primer paso es entenderlo, ¿sí? Escucharlo y entenderlo, alright. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es, aparte de lo que les voy a explicar ahora, todas las características del discurso de los nativos, de cómo hablan los nativos, quiero que tengan en cuenta el acento, ¿sí? Acuérdense que tenemos, cuando hablamos de inglés siempre está este dilema si es inglés americano o es inglés británico. Ay, ¿cuál estudio? ¿Cuál uso? Bueno, yo generalmente lo que digo cuando me preguntan eso es estudia inglés, ¿sí? No te preocupes tanto al principio por la pronunciación, si va a ser británico o americano, ¿sí? Estudia y de a poco, cuando vos vayas estudiando, vas a ver que vas a tener más afinidad con alguno de ellos, con algún acento, y si querés imitar el americano o el británico, bienvenido. Yo hoy en día digo que el inglés es internacional porque obviamente lo habla todo el mundo, ¿sí? O si tenemos que hacer negocios con alguien, no sé, chino o alemán o español, ¿sí? Y tienen que hablar inglés, y es inglés o italiano. Y ese inglés va a sonar distinto, ¿sí? Entonces tenemos que abrirnos un poco al concepto que el inglés hoy en día es internacional, y bueno, lo usamos y el acento, nos va a quedar el acento latino tal vez, y bueno, es nuestra marca personalizada. Algunos de los acentos del inglés en sí, el americano o el británico, obviamente que imitarlos es bárbaro. Y si por ahí tenés una mezcla, también bienvenido. Es inglés, te van a entender lo mismo, ¿sí? Obviamente que si te gusta uno, puedes ser consistente y seguir ese mismo acento, ¿sí? Para no hacer tanta mezcolanza. Y se verá que sale siempre nuestro acento de nuestra lengua madre va a interferir un poco ahí, y no te preocupes tanto por eso al principio. Yo ahora en estas características obviamente te voy a nombrar las características en general, y por ahí te voy a hacer específicas algunas que son del inglés americano o del inglés británico. Paso número 1, lo que ellos hacen, usan formas cortas. Por ejemplo, las muy conocidas, en vez de decir I'm going to go to the gym, van a decir I'm gonna go, ¿sí? Entonces el I'm going termina siendo un I'm gonna. El I want to, ¿cómo es? I wanna.
So I want to go va a ser I wanna go. Hasta el to sacan, ¿right? ¿Qué más? El I got to go, for example. Necesito irme, ¿ok? Van a decir I gotta go. ¿Sí? Un kind of, para decir algo como I kind of, ellos dicen kinda, right? Ya vamos a leer unas oraciones y las voy a leer en voz alta para que ustedes las puedan repetir y usar todo esto que estoy diciendo. En vez de decir a lot of, ellos dicen a lotta. También el yes, en vez de yes puedes decir yeah, ¿ok? Es muy usado. Don't you, en vez de decir don't you suena don't ya, right? Y el decir, por ejemplo, I got you, como diciendo te entendí, right? Gotcha. Y el I don't know, ellos dicen I don't know. Alright, ok, fíjense, son pequeños cambios, pero hacen una diferencia. Y cuando uno está, por ejemplo, no sé, nervioso, a lo mejor tratando de usar su inglés y por ahí viene un nativo y habla así, obviamente que uno se bloquea, ¿sí? Entonces vamos a evitar que pase eso, vamos a aprender estas formas cortas para estar atentos. Entonces yo voy a leer ahora unas oraciones, ustedes pueden imitarme, ¿ok? Lo vamos a leer primero bien y después de la forma que haría un nativo. I'm going to go. ¿Cómo dirías esto como nativo? I'm gonna go. ¿Sí? Yo te voy a dar un minutito, así vos lo podés practicar. ¿Cómo decimos I want to go? Como nativo, I wanna go. I kind of like it. Como nativo, I kind of like it. I kind of like it. Oh my God. Don't you? Como nativo, don't ya? Y el otro era I got you. Como nativo, gotcha. Directamente, ni siquiera el I gotcha, right? Gotcha. There are a lot of people here. Como nativo, there are a lot of people here. Obviamente lo estoy haciendo muy pausado para que entiendan. Estas son frasecitas cortas que nos vamos a ir aprendiendo primero para reconocerlas y entenderlas y luego de a poco para incorporarlas. Necesita mucha práctica y mucha imitación. Número 2, una característica número 2 de la forma en que hablan los nativos es que unen palabras, como les dije. ¿Y cuándo unen palabras? Vamos a decir que hay una regla. Siempre acá cuando hablo de estas reglas tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de sonidos, no de las letras, ¿sí? Algunos sonidos concuerdan con las letras, pero algunos sonidos, otros sonidos no. ¿Se acuerdan que el inglés, fíjense que ustedes cuando lo leen, por ahí ven una cosa y no tienen que leerlo igual, sino que tiene otra fonética, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de sonido, ya se van a dar cuenta. A ver, entonces, si yo les digo que vamos a unir cuando termina una palabra en consonante y la otra empieza en vocal, se unen. Por ejemplo, si yo digo una naranja en inglés, va a decir an orange, pero no lo voy a decir así, voy a decir an orange. La uno. Otro ejemplo es an apple. An apple. ¿Ya? Suena como Ana, an apple. Uno todo. Otro ejemplo puede ser trip over. Trip over. Esa P, pover, digo. ¿Ok? Trip over. Fíjense cómo suena, ¿right? Otra puede ser clean up. Clean up. Clean up. Fíjense, ¿ok? Que uno la palabra. Entonces eso tienen que empezar a practicar. Cuando ven una consonante y una vocal, empiecen a unir las palabritas. Vamos a una frase, por ejemplo. Si yo digo look out of the window, ¿vamos a unirlo todo esto? Look out of the window, right? Look out, acá se une, ok, off the window. ¿Sí? Eso se llama linking. Entonces hay que practicar. Vamos a practicar juntos. Vamos a leer algunas frases. Yo leo, ustedes repiten. Vamos a leerlas como native speakers, o sea, vamos a leerlas ya linkeadas, conectadas, ¿sí? I need it. I need it. I want it. I want it. I want it. Y si lo digo en pasado, ¿cómo sería? I want
quiere decir lo quiero, ¿ok? Estamos hablando de algo, lo quiero. Pero si yo digo lo quería, voy a decir I wanted it. Fíjense cómo suena eso, ¿eh? I wanted it. Linkeo todo, right? Print it. Eso es fácil, ¿ok? Imprimir, print it. So, como ver, imprimilo. Okay. Esas son linkings, pequeñas cositas que hay que tener en cuenta, pero son muy útiles a la hora de entender qué nos están diciendo, ¿sí? Vamos a la característica número 3. Esto es lo mismo, seguimos hablando de sonidos y es cuando se omite algún sonido. Y cuando se omite generalmente algún sonido, generalmente puede haber una T o una D dando vuelta por ahí, ¿sí? Y generalmente cuando tenemos tres consonantes seguidas, ¿sí? Les voy a dar esta regla que es muy fácil. Tres consonantes seguidas, tenemos tres consonantes seguidas que puede ser dentro de una palabra o puede ser en una oración. Y la del medio entonces no se pronuncia, ¿bien? A excepción, hay una excepción como todo, que la tercera consonante sea una H. Vamos a repasar esto entonces. Por ejemplo, dentro de la palabra, si yo digo postman, right? Fíjense, yo tengo una S, una T y una M. Tengo tres consonantes dentro de una misma palabra seguidas. Entonces, ¿cuál era la que no se pronunciaba? La del medio. Postman. Fíjense que yo no digo postman, digo postman, right? Entonces, esta regla se aplica a todas las palabras que tienen estas tres consonantes seguidas, digamos. El sonido, right? Okay. En este caso, bueno, concuerda con la letra, ¿bien? Ya van a entender mejor esto. ¿Qué pasa si yo digo next door? ¿Qué tengo acá? Tengo una X, una T y una D seguida. Aunque sean dos palabras distintas, acuérdense que ellos tratan de unir todo. Entonces, si yo quiero unir esto, voy a tener tres consonantes seguidas. La del medio, justamente también es una T, fíjense, no se pronuncia. Entonces voy a decir next door. Vamos a una frase. Si yo digo I must go, right? ¿Qué tengo acá? Tengo una S, una T y una G del must y la G del go. Entonces, ¿cuál es la que no se pronuncia? La T. Yo no digo I must go, no. Voy a decir, como nativo, I must go. Fíjense que no pronuncio la T. ¿Bien? Eso es algo sencillo, que lo empiezan a hacer, saben, lo incorporan y les va a mejorar un montón, no solamente su fluidez, sino cómo suenan. Y van a ver que también es más natural, ¿ok? Tienden a hacer eso, a omitir esas letras, porque si no es como queda muy robótico ahí, tantas T y D en el medio de las palabras, ¿ok? Lo hacen justamente para economizar y para ir más rápido. Como esas hay millones, si están estudiando inglés, busquen en su libro, busquen en la lectura, empiecen a leer con estas cosas en la cabecita, entonces empiecen a unir palabras y van a ver cómo cuando empiecen a leer les va a ayudar mucho y van a mejorar también su lectura y su pronunciación. Y fluidez también, ¿ok? Bien. Y vamos a otra que acá van a entender tal vez esto de los sonidos. Fíjense que cuando nombramos los pasados regulares, ¿sí? Si han estudiado inglés, le agregamos esta ed y esta ed tiene tres sonidos. Puede pronunciarse una T, puede pronunciarse como D o puede pronunciarse como id. Por ejemplo, si yo uso el verbo look, voy a decir I looked. Es una T. ¿Vale? Si uso el verbo love, voy a decir en el pasado loved. Estoy exagerando acá para que se den cuenta. Y si uso el verbo visit, voy a usar en el pasado, voy a decir visited. No siempre esta ed se pronuncia id, ¿ok? Nosotros tendemos, los Spanish speakers tendemos a usarla así porque tendemos a leer todo lo que vemos, pero no, tienen que aprender. Si no saben esta regla, me avisan si quieren, saco un videito, pero esta regla es crucial en la pronunciación, ¿sí? Entonces, si tenemos esto, right? Si yo digo I looked back, ¿ok? Entonces, tenemos acá que tenemos una K, acuérdense que era el sonido. ¿Cómo se pronuncia esta ed con el verbo look? La pronunciamos T, dijimos, ¿sí? Entonces, tengo la K, tengo la T y tengo la B. ¿Ok? Ahora se dan cuenta lo que digo cuando digo tenemos que prestar atención al sonido y no a la letra, porque si yo veo la letra, yo voy a decir, tengo una E, tengo una D y una B. No hay tres consonantes seguidas. Pero no es la letra. Es el sonido que tengo que prestar atención. Entonces, si yo presto atención al sonido, yo sé que esta ed en este verbo look se pronuncia como una T. Entonces, tengo una K, el sonido de la K se pronuncia caca, right? Tengo la T y tengo el sonido de esta B.
Entonces sí tengo 3 consonantes seguidas. Entonces, ¿qué pasa acá? Esta T no se pronuncia. Entonces voy a pronunciar I look back, como si fuera el presente. ¿Y cómo me doy cuenta que no es el presente? Simplemente por el contexto. Porque le puedo agregar un yesterday, un ago, un last week. Por eso es tan importante también aprender todas estas palabritas y saber el contexto, ¿sí? Porque generalmente algunas cositas así, cuando empiezan a conectar, se sacan, se omiten y no pronunciamos ese pasado de este look, ¿ok? Y como estos hay millones de ejemplos, así que presten atención, ¿ok? Acá es como que boom, capaz que se blow your mind, ¿ok? Se les explotó la cabeza, pero bueno, tranqui, vean el video de nuevo si lo necesitan y dejen en los comentarios cualquier duda que tengas. Y ya que estamos, me dan un like si te gustan estos temas y suscríbete para no perderte. Voy a crear 2 más, así saben, y ustedes pueden practicar. I missed the train, por ejemplo, right? So, acá tenemos la S en este verbo, el miss se pronuncia también, esta D se pronuncia T, tenemos una S, una T y después tenemos un D, en realidad no es una T, sino es un sonido que también es una consonante, digamos, ¿ok? No es una vocal. Entonces, ¿qué va a pasar? También voy a sacar la T, voy a decir I missed the train. No se sabe si es pasado o no, seguramente que si voy a poner un yesterday, entonces ya se sabe que es pasado. Otra, por ejemplo, el famoso verbo ask. Fíjense, simplemente el verbo, si yo lo pongo en pasado, yo voy a decir, I asked Tom about his father. Le pregunté a Tom sobre su padre. Right? So, en pasado tengo una S, una K, en el mismo verbo tengo 3 consonantes. Y esta ED que se pronuncia como T, se pronuncia en este verbo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? La K no se pronuncia. Y yo tengo un videito exclusivamente sobre la pronunciación de este verbo. Si querés, ok, te voy a dejar el link por acá para que lo vayas a ver. Y es muy cortito, ok, y es como se pronuncia este verbo, que sí es difícil. Si queremos pronunciar las 3, fíjense, asked, es como mucho. Entonces sacamos la K. I asked a Tom about his father. Y esa T queda igual de Tom, porque ya tenemos un Tom con T, alright? Entonces la unimos, alright, ok, estudiar la excepción era, ¿se acuerdan? Cuando la tercera era una H. Por ejemplo, si yo digo, I found history very interesting, me parece, historia la encuentro muy entretenida, muy divertida, ok, interesante, ok, entonces fíjense que tenemos acá una N, una D y una H. Entonces, ¿la D esta se saca o no? No, la pronuncio. I found history, right? Very interesting. La característica número 4. Esta es otra cosa que hacen en vez de conectar. Cuando conectan, ¿sí? Cuando unen, también asimilan sonidos. Tiene que ver siempre con el sonido. Por ejemplo, ¿qué quiere decir asimilar sonido? Es como si se contagian, ¿ok? Como las palabras están tan juntas, el sonido de una palabra, de una letra, se contagia con la otra y entonces como que puede llegar a formar otro sonido. Por ejemplo, el típico es cuando dicen what do you do, alright? Nadie te va a decir what do you do, qué quiere decir, a qué te dedicas, ¿ok? Que es la típica pregunta que se enseña para eso. Cualquier nativo te va a decir what you do. Right? Fíjense que acá what and do, como se pronuncian, right? What you do, what you do. Por ejemplo, el don't you, ¿ok? Puede decir también don't you, right? O para decir last year, como nativo va a ser last year. Fíjense cómo se une todo, last, y queda ese ch, last year, right? ¿Ok? So, bueno, también esto a googlear, a fijarse, a escuchar, a prestar atención, pero bueno, generalmente son esas assimilations, se contagian los sonidos y forman un sonido nuevo, ¿ok? Que en esos casos, generalmente cuando tengan una pregunta con el what y el do, pueden hacer eso. Bien, vamos a la número 5, usar contracciones. En vez de decir I am, sabemos que decimos I'm. So, en vez de decir I'm thirsty, vamos a usar una más fácil, ¿okay? Que sediento. Por ejemplo, I'm hot. Okay, vamos a decir I'm en vez de decir I will, ¿cómo vamos a decir? I'll go with you. En vez de decir I will go with you, I'll go with you. Empiecen a practicar, esto es práctica. Lo que no pueden usar un nombre, por ejemplo, no puedo poner yo Tom will go with you. No, ¿ok? Ahí sí, cuando pongo un nombre voy a decir Tom will go with you. Voy a tener que decir la forma full form, ¿ok? La forma completa. Pero sí puedo decir he. Si lo reemplazo por he, a ese Tom, voy a decir he'll go with you. Puedo hacer eso, ¿alright? Ok, después
si en vez de usar el I would, voy a decir I'd like to see, I'd like to know. Quiero saber, quiero ver, alright. Otra forma es el have. En vez de decir I have done it, voy a decir I've done it. Ya lo hice. Ojo acá, solamente puedo contraer este verbo, el have, cuando estamos hablando de un verbo auxiliar, o sea, cuando estamos hablando de un presente perfecto o en otro concepto donde el have sea auxiliar. Pero no puedo simplificarlo cuando este verbo es el principal verbo y significa posesión. Por ejemplo, I have a car. No puedo decir I've a car. Obviamente que si estás estudiando inglés británico vas a ver que ellos dicen I've got a car. Pero acá tenés el I have got. Cuando usas el I have got, acá sí, right, vas a poder simplificar y decir I've got. Okay? Pero si es inglés americano, vas a decir I have a car y ahí quedó. O cuando quieres decir, por ejemplo, el verbo have como comer, como I have breakfast, no puedo decir I've breakfast, no. I have breakfast, ahí lo tienes que decir completo, ¿sí? Entonces, como cuando lo usas como posesión o como cuando indica comer o beber, sí, el verbo have lo vas a tener 6. A la entonación. Me encanta la entonación y el stress, el acento. Que lo que hacen los nativos cuando hablan es poner más énfasis en una palabra con la entonación o con el acento. Do you really want to go? Alright. Fíjense, ahí yo estoy usando 3 cosas, ¿ok? Primero acentúo el really, ¿ok? Después lo digo un poco más despacio y la última parte levanto la entonación como para sugerir sorpresa. ¿Sí? Entonces, saber la entonación nos ayuda mucho también a entender, ¿sí? Porque al subir la entonación quiero decir que estoy sorprendida, ¿sí? O al decir, por ejemplo, vamos a usar esta palabrita sola, really. Si yo digo really o really, estoy usando slow down, lo estoy haciendo más despacito, lo estoy acentuando y al mismo tiempo le estoy haciendo la entonación para arriba. Really, okay, really, alright. So, a practicar esa, okay, a ver cómo te sale. La característica número 7. Que todos los americanos hacen esto, okay. Los americanos te cambian una T por una D. Por ejemplo, bottle va a sonar a bottle, right? Butter va a sonar a bottle. Little va a sonar a little. Okay? And daughter, my daughter, that is British pronunciation, daughter, right? Suena como una der. Le agregan una R al último también, ¿sí? El inglés americano van a notar muchas R, ¿ok? Para unir palabras también y al final de palabras. Y en el inglés británico, todo lo contrario. Sacan la R, no dicen esas R's, right? Y al último de la palabra tampoco ponen R, ¿sí? Bueno, esto ya que estamos, le digo. Bien, otra cosita que hacen los americanos es, por ejemplo, en el 40, por ejemplo, que termina con T, Y, no pronuncian esa T, Y, sino que hacen, en vez de decir 40, que sería la forma, o 30, que sería la forma británica, ellos dicen 40, 30, right? Le sacan esa T y simplemente es la R y la Y. Bien, ese es otro truquito, ¿okay? Para sonar un poco más a nativo. 8. Usar los time buyers, que les llamo yo, que son los compradores de tiempo, ¿okay? Es como que unen palabras y no dicen mucho porque estoy pensando, entonces necesito ganar tiempo para pensar lo que voy a decir y voy a decir una de estas palabras, que por ejemplo puede ser actually, basically, you know, I mean, in fact, obviously, well, y otros más. Si los buscan así como time buyers, cuando escuchen a alguien decir o usarlos mucho, traten de no ay, ¿qué dijo ahí? O bien un poco eso porque el meaning, digamos, el significado principal no está en estas palabras, sino que está en la oración, en otra parte, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, I met Jessica last week, you know, but she basically ignored me, right? So, acá tenemos el you know, el basically. Si yo saco esto, right, y digo, I met Jessica last week, but she ignored me, acá tengo el significado de la oración, ¿sí? Entonces, aquí el basically,
you know, ok. Entonces sí, obviamente que una vez que yo adquiera cierta confianza y fluidez en el idioma, si los quiero usar, perfecto, porque suenan muy bien, pero si necesito entender, puedo decir, bueno, esto no hace falta que no hace falta que le preste atención a esto, porque el significado no está en eso en sí, sino que está en otra parte de la oración. Característica número 9. Simplifican tanto que a veces sacan la primera parte de la pregunta. Por ejemplo, si yo digo, ¿Are you coming? Pues ellos pueden decir, ¿You coming? Obviamente que gramaticalmente está mal, no lo pongas esto en un examen ni nada por el estilo, ¿sí? Porque gramaticalmente no es así, pero es lo que se usa, ¿sí? También en vez de decir, por ejemplo, it was a pleasure to meet you, o it was great to see you. Great to see you. Sacamos todo lo primero, right? Great to meet you. Ahí simplificamos un montón. Característica número 9. Dice mucho, en vez de decir you're welcome, para decir, oh, thanks, oh, you're welcome. No, decimos no worries or no problem. Y a veces dicen no problem. Suena tan rápido que es no problem. Suena como no problem. ¿Ok? Pero, ok, estas dos son muy usadas. Más que todo, ok, yo he escuchado mucho el no worries. Alright? Good. Y después vamos a la característica número 10. Vamos a juntar todo esto que usan slang y muchos idioms. Idioms son expresiones, ya frases idiomáticas. Frases idiomáticas, y slang es un inglés muy informal, ¿sí? Para ello, bueno, hace falta estudiarlos. Y bueno, si querés, obviamente tenés un montón de material acá en mi canal, tenés unos videitos que todos hablan de idioms o de slangs, right? Como dicen los americanos, realmente algunas cosas que por ahí ustedes las estudian en libro y después hacen un viaje o lo que sea y se dicen de otra forma, ¿sí? Por ejemplo, el I'm off my game, que quiere decir hoy no pego una, right? O I am blue, que quiere decir estoy media... en vez de decir sad, ¿ok? O I'm under the weather, que quiere decir eso, ¿ok? ¿Qué tiene que ver la weather? Right, ok, bueno, eso quiere decir no me siento bien, ¿ok? Entonces todo esto, si no lo aprendemos, nos va a ser medio difícil por ahí cuando el nativo del idioma use estos idioms o estas expresiones, entender qué quiere decir, ¿sí? Así que bueno, acá te dejo como 10 características de discurso en el inglés nativo para que puedas mejorar tu listening comprehension, ¿sí? Entenderlos mejor y a la vez luego, ¿ok? Con el tiempo, con imitación y práctica, ganar más fluidez en tu inglés, ¿sí? Ok, espero que te haya gustado, dame un like entonces, suscríbete y bueno, te veo en el próximo video. Bye bye.